Cuando un papa empieza a ser papa, todas las miradas se ponen sobre él. Y según sus escritos, sus obras, sus rasgos de personalidad, lo que van proyectando al comunicarse, empiezan a recibir ciertos apelativos. Dinanzi agli occhi di tutto il mondo si sta consumando un processo, direi di genocidio. Vi aggiungo, è più importante per chi si trova al posto mio saper tacere che saper parlare. Parlare con misura, parlare con garbo, parlare con rispetto per tutti gli altri. Juan XXIII fue conocido como el Papa Bueno, especialmente por su sencillez y afabilidad. Impregnaba todo con su modo de acercarse, de acoger, de relacionarse con los demás. Juan XXIII acercaba distancias, tanto con los poderosos como con la gente sencilla, y se dirigía no a la función o al cargo, sino a la persona concreta y determinada. La faceta humana, el acercamiento cordial, estaba presente incluso en las visitas de Estado. Este modo de relacionarse con la gente mostraba un temperamento cordial, simpático, cercano y dado a las confidencias, lejos de los estereotipos del prelado grave y silencioso que marca las distancias, o del burócrata frío y protocolario. Él era un buen conversador, de comunicación fácil, atento observador y dotado de una gran curiosidad. Otro aspecto a destacar fue su facilidad de palabra y su propensión a la charla, enriquecida con abundantes recuerdos de personas, lugares y circunstancias. Su secretario personal, Monseñor Loris Capovilla, recuerda que la facilidad de palabra del Papa Juan XXIII no procedía de su naturaleza, más bien tímida e introvertida, sino de su carácter, es decir, de su esfuerzo por abrirse y por comunicarse con sus semejantes. Sabía cómo romper el hielo cualquiera que fuera la persona que tenía delante. A todos los hacía sentir cómodos, envueltos en una atmósfera de simpatía y de seguridad. Juan XXIII fue bueno porque abrió las puertas de la iglesia a todo el mundo. Permitió que la liturgia fuese celebrada en los idiomas, también porque nos regaló muchas encíclicas como Madre y Maestra, en las cuales se nos invita, a más que nada también a la iglesia, a abrirse a los sectores político, social, económico, a hacer fecunda la paz en los corazones, y con esa fecundidad nos ayudó a ser cercanos a todas las personas, como lo era, por ejemplo, con los trabajadores del Vaticano. En sus diarios, si los leemos, podemos encontrar que era casi igual, semejante al Papa Francisco, en sus acciones de ya empezar a burlarse hasta de la seguridad del Vaticano para acercarse a la gente, para ser un Papa amable, un Papa dulce, un Papa cariñoso, un hombre que a través de él Dios empezó, más bien hizo más marcado su abrazo y su calor al mundo. Juan Pablo II fue grande por muchas razones. Una de gran peso fue lo que los franceses llamaban la utopía Wojtyła. En un mundo dividido ideológicamente, su pretensión era unir Europa por medio de sus raíces cristianas, algo que realmente produjo y encontró su símbolo máximo con la caída del muro de Berlín. El propio Gorbachov afirmó que Juan Pablo había sido el gran artífice de la unificación europea. Son muchos los aspectos concretos que podríamos señalar por los cuales Juan Pablo II fue grande. Su humanidad, el no tener miedo, el salir al encuentro, el trabajo con los jóvenes, el diálogo con otras religiones. Estos son algunos de ellos. Era un hombre de fe profunda, que confiaba absolutamente en Dios. Se preparó para el sacerdocio en el seminario clandestino fundado por el cardenal de Cracovia. Fue ordenado sacerdote a escondidas, pero siempre invitó a no tener miedo a las dificultades. Non abbiate paura. No tuvo miedo a los problemas de salud y nunca los escondió, e incluso bromeaba con ellos. Come vedete è un papa un po' deficiente, ma non ancora decaduto. A lo largo de su pontificado apeló a la conciencia y no al odio para afrontar el materialismo. Apostó por el entendimiento como camino a la democracia. Es el líder mundial más visto de la historia. Ha visitado 129 países en 146 viajes fuera de Italia.
el equivalente a 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Durante estas visitas se reunió con todo tipo de personas. Los mineros queremos que se ponga este casco y sea un trabajador minero más de Catabe. Creemos en Dios Padre Santo. Su primer viaje fue a México, un país del que se enamoró perdidamente. Su último viaje fue en agosto de 2004 al Santuario de Lourdes, en Francia, ícono de los enfermos. Falleció 8 meses después. En el jubileo del año 2000 pidió perdón por las culpas de la Iglesia Católica, en concreto por las cruzadas y la Inquisición, por la división entre las iglesias, por la persecución de los judíos, por el machismo y el racismo y por las injusticias sociales. También perdonó personalmente a Ali Akcha, el terrorista que intentó asesinarle en San Pedro el 13 de mayo de 1981. Pero ¿qué tal si hacemos una contraposición de palabras y pensamos por qué fue bueno el Papa Grande y por qué fue grande el Papa Bueno? Juan XXIII fue grande por lo que todos ya sabemos, porque inició el Concilio Vaticano II, pero también porque frenó la crisis de los misiles cuando se enfrentaban nuevamente en la Guerra Fría Estados Unidos y la Unión Soviética. Juan Pablo II fue bueno porque con bondad guió a 1.000 millones de personas en todo el mundo que encontraban en él al líder espiritual capaz de conmover las entrañas más íntimas. Una lágrima podía caer fácilmente con solo verlo, pero también por quienes podían abrazarlo o besarlo. Un toque sanador parecía desprenderse de su voz, de su palabra, de su mirada. Definitivamente podemos decir que los dos fueron grandes y los dos fueron buenos.